Hoy en Onda Cero La Palma nos hemos citado con el portavoz del Partido Socialista del Cabildo Insular de La Palma para conmemorar, para repasar algunos de los temas que están marcando la actualidad política de la isla. Borja Perdomo, muy buena. Buenos días, Andrea. Bueno, vamos a comenzar sobre todo por ese último pleno que me comentabas, un pleno bastante largo, ¿no? Pues sí, la verdad es que un pleno, yo no recuerdan en los últimos años un pleno con 9 horas. Empezamos a las 10 y terminamos a las 7 de la tarde. La verdad es que con muchos asuntos, es verdad que se llevaban 6 mociones y bueno, pues las mociones al final, con los debates que conllevan, pues bueno, se alargan, ¿no? Y también pues los ruegos y las preguntas. Al final, lo que un poco te da a entender, yo solo transmití al presidente así, ¿no? Que al final, si tú quieres ordenar el pleno, lo que le pedíamos un poco es que, bueno, estas cuestiones hay que tratarlas en junta de portavoces, ver cómo se van a enfocar, si realmente no queremos que estos plenos sean de 9 horas, porque al final son plenos que, todos los plenos son importantes, pero al final muchas veces te pierdes en cosas que a lo mejor a la ciudadanía no son de interés de la ciudadanía, ¿no? Pero bueno, estamos aquí para eso y los plenos al final son la principal herramienta que tiene la oposición para fiscalizar la labor del gobierno. Bueno, también se debatieron, pues eso, como comentabas, varias mociones, sobre todo sobre el sector primario, que es primordial en la isla de La Palma, en relación sobre todo con el acuerdo entre la Unión Europea y Mercosur, el futuro de las ayudas europeas como la política agraria común o el POSEI. Había criticado como que la moción de Coalición Canaria, pues sobre Mercosur llegaba tarde. ¿Qué cree que debería estar defendiendo la isla de La Palma en este caso? Vamos a ver, yo creo que independientemente de que llega tarde, porque es un acuerdo que ya está, llevamos 25 años, llevan negociando Mercosur y tampoco hemos ido a Coalición Canaria a decir nada hasta ahora, que está en contra, ¿no?, de ese acuerdo. Yo creo que ahora mismo todos los partidos políticos, y de hecho el Partido Popular también lleva una moción que apoyamos en este caso, yo creo que todos los partidos políticos nos tendríamos que poner a trabajar en lo que nos compete a cada uno, ¿no? Y cuando digo eso es porque el acuerdo de Mercosur, pues obviamente generó una incertidumbre en el sector. Tiene sus cosas buenas y tiene sus cosas malas, y encima si vemos la situación y el contexto internacional que hay, con las guerras que hay, con esos países, y bueno, pues al final se abre un mercado con Latinoamérica, que lo que tenemos que hacer, y es lo que yo decía en el pleno, es que pues se apliquen todas esas cláusulas que se nombran dentro del acuerdo y que se han trabajado dentro del acuerdo, esas cláusulas de control, ¿no? Sobre todo, una de las principales quejas es con el tema de los fitosanitarios, que se controle lo que viene de otros países y que compita con las mismas fitosanitarios que nos exigen a Europa, en este caso, y a España. Y bueno, esas cláusulas se han ido sacando, las cláusulas espejo, para el tema de los temas arancelarios, en caso de que un producto le esté haciendo daño a otro producto de la Unión Europea, vía aranceles o eso. Yo creo que ahí es donde tenemos que trabajar, en que de verdad exijamos a las administraciones, al Gobierno de España, al Parlamento Europeo, en que eso se cumpla. Que hay una norma que exige que eso se cumpla. Y después a veces mezclamos, y yo creo que no debemos mezclarlo, la política agraria común. La política agraria común yo creo que todos lo tenemos claro, y todos estamos a la misma. O sea, la política agraria común, la propuesta de la Comisión Europea es que se reduzcan los fondos para la política agraria común. Estamos en contra. Obviamente estamos en contra de eso, así lo ha dicho el Gobierno de España, el ministro, el presidente del Gobierno, lo ha dicho la Comunidad Autónoma de Canarias y lo han dicho los eurodiputados también canarios, ¿no? Que al final pues a los que le toca más negociar estas cuestiones, sobre todo porque estamos hablando que estamos en una región ultraperiférica donde dependemos mucho de Europa. La política agraria común no se puede tocar, al revés. Tiene que tener el mismo planteamiento, no se puede diluir dentro de un paquete común que se le dé al Estado, sino simplemente que siga teniendo las mismas estructuras. Y el POSEI igual, el POSEI hay que incrementarlo. El POSEI lleva congelado desde el año 2011, si no recuerdo mal, y tenemos que conseguir que se aumente la ficha financiera del POSEI, porque al final es lo que nos permitirá mejora en las explotaciones, relevo generacional, que es lo que estamos pidiendo, sostenibilidad en las propias explotaciones agrícolas y ganaderas. Por lo tanto, yo creo que en eso más o menos estamos de acuerdo los tres partidos políticos. Lo que pasa es que, bueno, a veces intentamos mezclar en política cuestiones que yo creo que ya no tienen debate, como es el acuerdo de Mercosur, que está aprobado, que se va a poner en funcionamiento, digamos lo que queramos decir, y que bueno, que lo que tenemos que tratar entre todos es de defenderlo. Y cuando yo digo
al sector primario tenemos que defenderlo todos. Cuando digo todos es porque Europa tiene su parte, que es la mayoritaria, el gobierno de España pues también tiene su parte, el gobierno de Canarias. El otro día salían unos datos que el gobierno de Canarias está invirtiendo prácticamente lo mismo que en el año 2023 en agricultura, ganadería y pesca en su presupuesto. Y estamos hablando que el presupuesto ha subido más de 2.000 millones de euros en 3 años. Por lo tanto, también le corresponde al gobierno de Canarias poner de su parte para ayudar al sector, y al Cabildo, como comenté también, oye, tenemos nuestras herramientas. Hemos excluido prácticamente los planes insulares al suelo ganadero. Tú ves a los ganaderos que lo que te dicen, la principal queja de los ganaderos en La Palma es: no puedo montar una granja, no puedo, no me permiten en la isla. Bueno, pues modifiquemos nuestros planes, nuestro planeamiento, entreguemos las ayudas, que aunque sean pequeñas las del Cabildo, pero tienen que llegar en tiempo y forma. El año pasado se entregaron a final de año corriendo, deprisa y corriendo. Yo creo que todos, cuando hablamos del sector primario, voy a decir todos los partidos y todas las administraciones, si queremos de verdad ayudar al sector primario, o nos ponemos de acuerdo y trabajamos en esa línea, o flaco favor le estamos haciendo a un sector que, bueno, que tiene los problemas que tiene. Eso no lo vamos a discutir aquí, ¿no? Pero bueno, no hagamos política con este tema de esa forma, sino simplemente apoyemos todos al sector. Y es el planteamiento que yo hice en el Pleno. Voté en contra de la moción de coalición porque creo que llegaba tarde, y del Partido Popular votamos a favor porque son las cuestiones que se están tratando en la Unión Europea, y que creo que vamos a conseguir que se solventen y que tengamos mejores recursos económicos para nuestro sector primario, que es lo que estamos al final defendiendo todos. Bueno, y eso que comentaba de reforzar el POSEI, para quien nos ve, ¿qué supondría eso en el día a día, por ejemplo, de un agricultor? Hombre, está claro que el POSEI es clave, ¿no? Sobre todo en La Palma, el sector del plátano, que es el sector mayoritario, ¿no? Estamos hablando de un programa que permite la rentabilidad de los cultivos, la mejor rentabilidad de los cultivos. Lo que te comenté, permite que, bueno, pues que se den condiciones para mejorar las condiciones, pues también a la hora de que alguien, o sea, un agricultor nuevo, ese relevo generacional del que hablamos, al final, si no es rentable la explotación, nadie, alguien joven, pues de hecho hablas con muchos agricultores que desgraciadamente le dicen a muchos de los hijos: mira, dedícate a otra cosa, ¿no? Cuando al final tienen fincas de plátanos. Por lo tanto, yo creo que el POSEI es clave para el mantenimiento del sector, para la rentabilidad del sector primario, y también tenemos que hablar de modernización y sostenibilidad del sector, o sea, y ahí entra también el POSEI. Por lo tanto, yo creo que el POSEI tiene que aumentarse, porque para las regiones ultraperiféricas yo creo que es la clave de que en este caso el sector primario pueda seguir al menos manteniéndose, y todos queremos que mejorando, ¿no? Mejorando las condiciones laborales, mejorando determinadas cuestiones que yo creo que son claves para que podamos tener un sector, sigamos teniendo un sector. La isla de La Palma, pues eminentemente, independientemente del turismo, pues también es muy fuerte con su sector primario, y es donde tenemos que trabajar. Y yo creo que el POSEI se va a conseguir. Bueno, hay tensiones, ¿no?, a la hora de subir esa ficha financiera del POSEI, pero bueno, se está trabajando para intentar, en este caso, que se pueda descongelar ese POSEI y tengamos unos mejores recursos de cara al presupuesto 2028-2034. Y con respecto también al mantener, ¿no?, esa estructura de la política agraria común o de la política pesquera común, ¿en qué es tan importante para islas como La Palma que no se integren en un fondo único? Vamos a ver, eso es clave, porque al final, si tú lo entregas en un fondo único, el gobierno, en este caso, reparte los fondos, los puede repartir de otra forma, ¿no? Si eso ya viene estructurado de una manera específica, de qué fondos van para qué sector y para qué dentro del sector, pues es más fácil, ¿no? Al final no entraremos en el debate de si se ha destinado bien el dinero al sector, si no se ha destinado bien. Yo creo que esa es la clave, ¿no? Por eso tiene que mantener esa estructura principal, donde se diga a qué va destinada la política agraria común, la política pesquera común, y es lo que estamos defendiendo. Y tiene que ser así, no puede ser de otra manera. Y si se pretende que sea de otra manera, como se plantea por la Comisión Europea, pues tendrán que estar los gobiernos, en este caso el gobierno de España y el gobierno de Canarias, frontalmente en contra de estas cuestiones. Pero bueno, yo creo que sí lo vamos a conseguir. Y bueno, también el PSOE de Canarias planteaba un plan de transformación para Canarias, que nos comentaba que tendría más sentido en La Palma, pues en el contexto de reconstrucción, ¿no?, del volcán, ya ahondando en este tema. Y la oposición lo rechazaba en pleno. ¿Qué cree que pierde La Palma?
Hombre, vamos a ver, esto es una cuestión, este plan de transformación es una cuestión que yo creo que es importante, más allá de porque hay unos datos que son claves, ¿no? Canarias recauda un 18% más en impuestos y en beneficios, en la comunidad autónoma, un 18% más que en 2023. Pero después nos vamos a los datos de pobreza y no mejoran. Por lo tanto, yo creo que hay que hacer un planteamiento completamente distinto para redistribuir al final a los más vulnerables, a los males que necesitan, esas ganancias. No se quieren... recuerdo aquella promesa de la bajada del IGI, que planteó Fernando Clavijo en campaña electoral, que nosotros decíamos, el PSOE decía que era complicado hacerla, porque al final, pues bueno, se ha demostrado al final que no se ha podido bajar, o que no han bajado, no han querido bajar el IGI. Pero bueno, principalmente ese plan estaba dividido en ejes primordiales, los ejes de acción social, todo lo que tiene que ver con la protección de los más vulnerables, con el tema de la educación, de las universidades, del sector primario. Las universidades están sufriendo, las universidades de Canarias están sufriendo un problema de financiación, la educación de 0 a 3 años, seguir impulsando esa educación de 0 a 3 años. Después también planteaba rebajas fiscales en determinadas cuestiones. No rebajas fiscales a todo el mundo en general, sino rebajas fiscales en determinadas cuestiones. Y bueno, lo que hacía era un planteamiento de que esos recursos, bueno, pues ese superávit no, ese aumento de ingresos que tenía el gobierno, vivienda. Vamos a ver, el gobierno de Canarias está utilizando gran parte de los fondos Next Generation para vivienda, pero recursos propios pone pocos en vivienda, podría poner muchos más. Pues bueno, es otra clave, es otra prioridad que yo creo que se planteaba en ese plan de transformación, porque al final la realidad es que, bueno, en La Palma se anunció un plan 700 de vivienda y de ese plan 700 lo que tenemos en construcción son 34 viviendas en Tazacorte que van a un 5% de ejecución, por lo tanto, en vivienda no lo hemos hecho bien. Entonces, bueno, es un planteamiento que nace desde el PSOE en Canarias, con fondos de Canarias, con competencias que tiene el gobierno de Canarias y que, bueno, en este caso fue rechazado. Por eso, cuando hablamos del decreto canario que se presenta en Madrid, o sea, al final tú exiges a Madrid, está bien exigir a Madrid y en lo que sea necesario estaremos nosotros también, en lo que veamos que sea bueno Canarias, pero tú exiges a Madrid 3.000 millones de euros en un decreto y después resulta que dejas de gastar en 3 años 3.300 millones, que no quieres un nuevo plan de financiación autonómica que te da 1.100 millones de euros más, que recauda un 18% más de 2023 aquí, pero realmente eso no está traducido en el bienestar de los canarios y los datos son los que son. ¿Cómo va la economía? El desempleo va mejor, pero va mejor en toda España. ¿Cómo va el PIB de Canarias? Va mejor, va subiendo, pero es que va mejor en toda España. Por lo tanto, lo que queríamos un poco era que esos ingresos que está teniendo el gobierno de Canarias al final se redistribuyeran a lo esencial, a las personas que peor lo están pasando, a la vivienda, a la educación, a la sanidad, que en Canarias tenemos pues, unas listas de espera bastante importantes y es lo que se planteaba en esa propuesta, en ese plan de transformación. Bueno, y señor Perdomo, también me acaba de nombrar el tema del plan de las 700 viviendas. ¿En qué cree que se está fallando en ese aspecto? Hombre, se falla en prometer, ¿no? Al final tenemos que ser conscientes de que es difícil, es difícil. Yo soy consciente de que es difícil. Es difícil, llevamos muchos años, 20 años atrás, prácticamente, construyendo muy poca vivienda pública. Pero bueno, aquí se ha venido a La Palma y se ha dicho, sobre todo en campaña electoral y el primer año de legislatura, que iban a hacerse un montón de viviendas esta legislatura. La realidad es que el Cabildo tiene fondos que no ha ejecutado. De los 24 millones que tiene, solo ha ejecutado 7 en la compra de un edificio en la entrada de Los Llanos. Además, un edificio que ya estaba en construcción, que chapó al final, es buscar una solución. El gobierno de Canarias planteaba un plan 700 de vivienda, que realmente 2 licitaciones quedaron desiertas, y la única que se está ejecutando son 34 en Tazacorte que van a un 5% de ejecución. Por lo tanto, de ese plan 700, esta legislatura no vamos a ver ninguna vivienda entregada. Posiblemente veamos las viviendas que compró el Cabildo del edificio y después tenemos las de Fincamado. Eso es vergonzoso, lo de Breña Baja. Unas viviendas que llevan casi 3 años terminadas, que fueron compradas, porque cuando se nos critica y se nos dice, no, es que ustedes, la legislatura pasada, miren, nosotros la legislatura pasada
entre la emergencia volcánica pues con lo que había en la isla a disposición, se entregaron 300 viviendas, 140 modulares y otras 160 distribuidas en Tasacorte, distribuidas en El Paso, se compraron las de Finca Amado, por lo tanto se puso lo que se pudo y lo que había en ese momento a disposición. Las de Finca Amado, a mí me parece vergonzoso que llevemos 3 años para entregar unas viviendas que ahorita vamos a tener que hacerle reformas antes de poderlas entregar, ¿no? Entonces, bueno, pues no está funcionando la política de vivienda, por mucho que nos hayan querido vender que esto iba a ser inminente y que, bueno, recuerdo palabras de algún representante político que hoy gobierna en alguna institución de la isla diciendo que las casas modulares iban a tener una vida corta y una fecha de caducidad. Ahí están. Incluso algunas casas modulares de los Llanos con muchos problemas. También se prometió, no sé si fue hace 2 años, hacer una mejora de las propias casas modulares porque tienen problemas, porque son viviendas para un espacio reducido de tiempo y bueno, pues siguen teniendo goteras, siguen teniendo problemas los vecinos de esas viviendas y tampoco hemos visto que se le haya dado una solución. Por lo tanto, yo creo que no ha sido buena la gestión en vivienda y bueno, vamos a esperar que termine la legislatura y sacaremos ya las conclusiones definitivas. Bueno, pues esperemos y también, pues eso, la vivienda es muy importante para el tema de reconstrucción. Y hablando pues de la reconstrucción, cómo lo ha gestionado el Cabildo de La Palma y de ese borrador de convenio del que, bueno, pues no estaban de acuerdo desde la oposición. ¿Qué contiene este documento que les hace como ser tan contundente? ¿Te refieres al convenio el borrador el último que se presentó de la protección del... Bueno, no lo hemos realmente, lo hemos visto en plano, el otro día hubo una reunión. Vamos a ver, yo lo que pido de ese borrador, es que se haga con participación ciudadana. O sea, las que nos pedían a nosotros y hicimos dentro de esos programas Revivir el Valle, que alguno todavía hoy dice que no sirven para nada. Al contrario, muchas cosas se acordaron ahí y se llegaron a acuerdos en determinadas cuestiones. Bueno, pues yo lo que pido ahora es que la certeza que le tengamos que dar a los vecinos y vecinas que están pendientes de saber qué va a pasar en su terreno con esa posible protección del cono y de las fajanas, pues bueno, que se les dé participación ciudadana, es lo que pedimos, que los vecinos puedan participar, puedan aportar y que al final se intente sacar un documento lo más consensuado posible, no a base de decreto directo como hicieron con el agrícola, como hicieron con el de vivienda y como hicieron con el tema de todo lo que tiene que ver con la parte de industrial y demás por el gobierno de Canarias. Que se participe, que la gente sepa lo que se está haciendo y bueno, es lo que pedimos. Intentaremos asistir, espero que haya más reuniones, también como partido político asistiremos a esas reuniones para ver qué es lo que se dice y bueno, vamos a ver, siempre es verdad que habrá perjudicados, pero al menos que la gente, que es lo que pedía, incertidumbre, que llevamos 3 años, que no sabemos lo que va a pasar con nuestro terreno, no sabemos si se nos va a expropiar, si no se nos va a expropiar, pues bueno, que la gente lo tenga claro. Está claro que protección va a haber protección, eso no lo dudamos, pero bueno, que se haga de la mano de los vecinos afectados, ¿no? Bueno, y también afectados pues por el tema del agua. El agua ahora mismo también es un tema que está bastante candente, ¿no, señor Perón? Sí, está candente porque, vamos a ver, nadie ha dicho que estemos en contra de las desaladoras. Lo digo por esto último, ¿no?, que surgió. Vamos a ver, yo soy miembro del Consejo Insular del Agua, de la Junta General, de la Junta de Gobierno y de la Junta General. En el Consejo Insular de Agua se planteó, de hecho el plan hidrológico insular así lo plantea, ¿no?, que bueno, la posibilidad de instalar desaladoras. Había un planteamiento en el Consejo de unas posibles desaladoras, Tasacorte, Fuencaliente y Breña Baja. Bueno, pues sí, se estaba estudiando esa posibilidad, la de Tasacorte creo que se descartó porque puede haber iniciativa privada a la hora de hacerla, pero lo que nos resulta, la verdad es que bastante sorprendente es que, pongo los datos, ¿no?, estemos declarando una emergencia para una desaladora en Breña Baja. O sea, se ha declarado que hemos pedido el expediente en que se sostiene esa emergencia, porque realmente no es una isla que tenga una emergencia hídrica, es de las pocas que quedó fuera de esa emergencia hídrica que se quedó en su momento, y después resulta que tenemos unos datos muy malos. O sea, el Consejo Insular de Agua estos últimos 2 años y medio ha dejado de invertir, no es que haya dejado de invertir, no le han entrado por parte del Cabildo 15 millones de euros en inversión. No hemos seguido mejorando el canal, o sea, las redes que tenemos. Canal LP1 no lo hemos seguido mejorando.
Pérdidas municipales, se encargó un informe hace 3 años, 2 años y medio, no sabemos nada de ese informe, que es vital. Era un informe que encargaba al Consejo para saber qué pérdidas tienen los ayuntamientos en sus redes, que algunas llegan al 50%, y destinar recursos para ir mejorando esas pérdidas. El pozo de Iscagua en Punta Gorda, parado, pozo público, estamos hablando de un pozo público, no privado. Está parado, lleva creo que un año y algo parado y tampoco se nos dice el porqué. Los auxilios económicos, que son unas pequeñas ayudas de 600.000 euros por año que se le da a los pequeños agricultores o a los agricultores para que mejoren sus redes, para estos temas, no se pagaron ni los de 2024 ni los de 2025. ¿Qué estamos haciendo en la gestión del agua? A mí no me molesta que llueva, porque el presidente lo ha oído decir, no, es que a la oposición le molesta que llueva. No, yo estoy encantado de estas lluvias, pero lo que no puede vivir el Consejo Insular de Agua es mirando para el cielo. O sea, lo que no se puede vivir es mirando a ver si llueve. Tenemos que estar preparados y tenemos que mejorar lo que tenemos. Tenemos infraestructuras pendientes. Se compraron 2 pozos en Barlovento, que tenemos dudas de si esos pozos van a funcionar o no. Entonces, lo que no podemos es declarar la emergencia para una desaladora y no hacer la tarea que nos corresponde, que es seguir mejorando nuestras redes, invertir como se tiene que invertir en el Consejo Insular de Agua, ayudar a los agricultores en sus redes, mejorar las redes municipales. Entonces, yo creo que es una política absolutamente errónea. Y además es lo que demanda, tú lo ves a la población, lo ves mucho, ¿no? Estamos haciendo esto, pero no nos encargamos de lo que tenemos. Y es la realidad, o sea, tenemos que trabajar con lo que tenemos y, oye, que tenemos que ir apostando por algún mecanismo que nos pueda generar más agua. Y es lo que yo le dije en el pleno el otro día. ¿Cuántos litros de agua nuevos se han puesto desde que usted llegó? 0. No se ha puesto 1 litro de agua. Dice, no, cuando haya que ponerlo se pondrá. ¿De dónde? ¿De dónde si no tenemos nuevas infraestructuras, si no estás mejorando la red, si no estás evitando que haya pérdidas, si no estás trabajando en alumbrar más agua? ¿De dónde vas a poner ese agua? ¿De la lluvia? Perfecto. Cuando tengamos borrascas, pues tendremos lluvias y tendremos mejores datos hidrológicos. Pero yo creo que la cuestión y la gestión del Consejo no se puede remitir a que llueva o no llueva. Y es lo que estamos viendo, es la realidad de lo que estamos viendo. ¿Y cuáles son las medidas que tomarían exactamente para mejorar todo esto? Las medidas yo creo que están claras. Primero, hay que intentar aprovechar el agua. Eso es un debate que llevamos, hay un proyecto ahí del Barranco de las Angustias que llevamos, que bueno, se presentó en el año 2023, no el proyecto, sino un estudio. Estamos hablando de 110 millones de euros. Bueno, hoy serán 150 con lo que se ha encarecido todo. Pero bueno, es un estudio, es verdad que complejo, que hay que redactar un proyecto y hay que trabajar en intentar, pues, aprovechar ese agua. Pero después lo tenemos fácil. O sea, al canal LP1 le faltan 25 millones de euros, hay un proyecto cifrado en 25 millones de euros para entubarlo. Hay que entubarlo para que las pérdidas no se sigan produciendo. Pérdidas municipales. Vamos. Igual que se ha hecho un plan con los ayuntamientos del Cabildo para otras infraestructuras, oye, cuando tengamos los datos, oye, Breña Alta pierde X, Santa Cruz pierde X, bueno, pues vamos a obligar desde el Cabildo, con unos recursos, a que los ayuntamientos inviertan, porque muchas veces los ayuntamientos, políticamente, es feo decirlo, ¿no? Pero políticamente a veces no interesa, parece, ¿no? Todo lo que se hace debajo de la tierra, todos esos cambios de tubería, parece que no dan rédito político, pero no es la realidad. El agua es finita y tenemos que intentar aprovecharla. Entonces, bueno, ¿por qué no sacamos un plan desde el Cabildo para ayudar a los ayuntamientos a que se trabaje en la pérdida en sus redes municipales? Vamos a ayudar a los agricultores y a pagarles esos auxilios que, oye, una pérdida allí, una mejora en esta red de riego y tal, al final vas sumando pequeñas cosas, bueno, algunas son más grandes como las del canal, pequeñas cuestiones que hacen que, bueno, que pierdas menos agua. Y al final, si pierdes menos agua, quiere decir que dispones de más agua, sobre todo para las épocas más complicadas. Hemos visto cómo hemos tenido veranos donde Fuencaliente se ha quedado sin agua y ha habido que transferirle agua de las Breñas, ¿no? Entonces, yo creo que ahí es donde se debe trabajar independientemente, pues que tenemos que seguir apostando por depósitos de agua que tengamos que hacer y por cuestiones. Pero lo que no vemos es eso, no vemos proyectos nuevos, no vemos que se esté trabajando en esa línea, sino lo que vemos es, bueno, pues una desaladora ahora y, bueno, se está empezando con el tema de la perforación del túnel de trasvase, que hay que tener cuidado
con ese tema, hay que ser muy precavido en esa cuestión. Estamos hablando de la principal fuente de agua dulce que tiene la isla, el principal acuífero de la isla, pero yo lo que pido es eso, ¿no? Que se trabaje en varios frentes, y yo creo que el Consejo está para eso y tiene capacidad, pero bueno, si también es verdad que dejas de ingresar 15 millones de euros, difícilmente vas a poder invertir en lo que tienes, ¿no? Sí, bueno, proyectos que se necesita inversión y se necesita presupuesto. Y hablando de presupuesto, quería comentarle pues, que se ha votado en contra de los presupuestos del Cabildo. ¿Por qué se considera que estos presupuestos no sirven para transformar La Palma? Vamos a ver, estos presupuestos para nosotros son, pues bueno, un final de tapar agujeros. Es feo decirlo así, pero es la realidad, ¿no? El Cabildo cada vez tiene menos capacidad inversora, lo dijimos, estamos en 21 millones de euros de capítulo 6, de los cuales 7 millones están vinculados a un préstamo. Ya el Cabildo debe 62 millones de euros de préstamo a bancos. Y estamos hablando de que en 2019, porque hay que hacer números, ¿no? 2019, con un presupuesto de 130 millones, había 23 millones en inversiones. Ahora, con 208 millones, con 80 millones más de presupuesto, hay 2 millones menos y 7 están vinculados a un préstamo. Eso no puede ser. Vemos como sectores como la cultura no despegan, planes estratégicos que se hicieron y no se llevan a cabo. Estamos muy preocupados por el tema que está pasando en Sodepal. O sea, lo que no puede ser es que la empresa que se dice que es el motor de desarrollo socioeconómico de la isla de La Palma, Sodepal, tenga deudas con proveedores durante más de un año, que empiece con presupuestos de 3 millones y pico y acabe con presupuestos de 10 millones de euros. Eso no puede ser. O sea, tenemos que mentalizarnos que o lo ponemos en los presupuestos iniciales o no lo podemos hacer, porque al final el que está financiando a la empresa pública es el pequeño y mediano empresario o autónomo que trabaja para hacer servicios a Sodepal, que me consta que hay muchos muy apurados. Yo espero que ahora con el último préstamo que se aprobó en el Consejo de Administración se pueda pagar ya lo que se debe de Sodepal. Nos preocupa mucho cómo está funcionando la empresa pública en este caso. Hemos sido también muy críticos con estas cuestiones. El sector primario, hicimos enmiendas también para que se mejoraran las ayudas, sobre todo a los de los ganaderos, que no aparecía una de ellas. Y después lo que quisimos hacer un poco, las propuestas que hicimos fue de cuestiones que habíamos planteado en los plenos y que se habían aprobado por unanimidad. Las ayudas al alquiler a los estudiantes fuera de la isla. Eso se aprobó por unanimidad y bueno, las cifras eran en torno a 2,5 millones de euros lo que le puede costar al Cabildo. Bueno, lo pusimos como enmienda porque queríamos que estuviera, visto la incertidumbre que tienen los presupuestos, de que después siempre hay que estar buscando para tapar agujeros, por eso digo que es para tapar agujeros el presupuesto, pues queríamos que estuvieran esos 2,5 millones de euros. Queríamos que, aparte de decir, oye, el turismo, muy bien, hace falta infraestructuras turísticas, pero también tenemos que cuidar lo que tenemos. Pasamos por miradores, un simple mirador donde la cartelería no se lee, donde hay que hacer mantenimiento de determinadas cuestiones. Pues bueno, pusimos partidas también para el mantenimiento de esas cuestiones, fueron rechazadas. A veces hablamos mucho de patrimonio, ahora estamos con la zarza y la zarcita, no le destinamos nada a mantener el patrimonio, que es otra clave, ¿no? A mantener el patrimonio que tiene nuestra isla. Y bueno, te podría decir así muchas cuestiones, ¿no? Pero principalmente no estamos de acuerdo con el presupuesto que se diseña, un presupuesto que al final se basa en subvenciones. Que, oye, hay que ayudar a los colectivos, está claro que sí. Hay que hacer conciertos, para que no digan que Borja está en contra de los conciertos, y de ocio para los palmeros y las palmeras y para el que nos visita. Claro que sí, pero no se puede limitar todo a eso. El Cabildo no puede vincular todo su presupuesto a repartir subvenciones y hacer eventos, porque al final bueno, el Cabildo es la principal administración de la isla y tiene que ser el motor económico también, de inversión, de ayuda. Mira, el bono bonito, por ponerte un ejemplo, el bono bonito y el bono turístico se quedaron fuera, sin recursos. ¿Qué pasa? Que el bono turístico, ¿qué nos pasó el año pasado? Que cuando salió tarde, hubo que prorrogarlo y a lo mejor el bono turístico tiene que estar funcionando en verano, que es cuando tenemos problemas de verdad de ocupación en esta isla. Pues salió en diciembre. Entonces, esas cuestiones o las presupuestas y las tienes claras en la planificación, o después cuando vengas a hacer la modificación de crédito para tal, llegas tarde.
Y es lo que creemos, que no hay planificación, es un presupuesto para continuar y que se reduce a pues, subvenciones y eventos. Y es triste decirlo, ¿no? Pero es la realidad del presupuesto del Cabildo. Sí, bueno, y también mencionaba aquí con el presupuesto lo de las ayudas a los estudiantes, un tema que me gustaría tocar, sobre todo por eso de la universidad privada de la isla. Pues sí, era un planteamiento que se hacía, porque además era un planteamiento extraordinario. Nunca pedimos que esto está claro, pero mientras se arregle la situación en la que estamos, tenemos que tener en cuenta lo que cuesta un estudiante hoy en día salir a Tenerife, no te quiero decir a Madrid o a Barcelona, ¿no? Estamos hablando de que, bueno, pues lo que antes costaba para un estudiante un alquiler, ahora cuesta una habitación, vivir en La Laguna o bueno, en este caso, si te vas más allá, en la península, ¿no? Entonces el planteamiento era que tuviéramos unas ayudas extraordinarias por la situación en la que estamos pasando para que los estudiantes de la isla de La Palma que estuvieran fuera, independientemente de que tuvieran becas del Ministerio, becas del Gobierno de Canarias o becas del Cabildo, pues tuvieran una ayuda mensual para hacer frente a ese alquiler. Yo creo que es una cuestión, está claro, que puede asumir el Cabildo. No estamos hablando de una cuestión que no puede asumir el Cabildo. Bueno, eso se aprobó y se rechazó después poner... Coalición Canaria lo que puso fue 100.000 euros en una partida y dijeron que después lo suplementaría. Se suplementará o no, dependiendo cómo venga la economía. Por eso queríamos nosotros que estuvieran en el presupuesto inicial, para que no hubiera dudas y demás. Y después hemos tenido el otro encontronazo con el tema de la universidad. Vamos a ver, todo lo que venga de estudios a la isla, nosotros lo vamos a aplaudir. El Partido Socialista nunca vamos a estar en contra de lo que es la educación. Ahora, no hemos visto esa inquietud por parte del Cabildo que hemos visto con Navarra y que hemos visto con determinadas universidades que al final son privadas. Estamos hablando de lo siguiente, tenemos la Universidad de La Laguna y la Universidad de Las Palmas. Yo hablo siempre de La Laguna porque uno la siente más su universidad, está en Tenerife y bueno, yo estudié allí. Y bueno, entonces, ¿qué se ha hecho en estos 3 años y medio con la Universidad de La Laguna? No hay presencialidad en las clases de enfermería, eso lo prometieron el primer año de legislatura, que se iba a hacer presencialidad en la escuela de enfermería. No tenemos ningún estudio nuevo. Empezamos que sí, íbamos a ver con los doctorados y demás. No tenemos ninguna noticia nueva de la Universidad de La Laguna en la isla de La Palma. De hecho, la nota aquella que sacaba la Universidad de La Laguna, no sé, días después de que el presidente diciendo, aquella nota dio la sensación, a mí me dio bastante pena porque daba la sensación que la universidad estaba diciendo, hey, que estamos aquí. O sea, parecía eso, como diciendo, nosotros tenemos un compromiso con La Palma y estamos aquí para ayudar a La Palma. Y bueno, hemos visto esos anuncios de primero una universidad, un campus interuniversitario, después internacional. Al final estamos viendo titulares con universidades privadas y yo les decía el otro día, pero es que los estudiantes de arquitectura de Las Palmas de Gran Canaria no tienen buenas ideas también para la isla de La Palma. Seguramente que sí, seguramente que sí. Es que la parte científica de la Universidad de La Laguna, que es de las 20 mejores de España, además cuando hablamos de científica estamos hablando de, tenemos el observatorio, tenemos recientemente la erupción de un volcán, tenemos determinadas cuestiones que podemos trabajar, la geotermia que viene en camino, espero que se consolide. Entonces, ¿qué ha pasado con eso? ¿Dónde está? ¿Qué hemos hecho con la Universidad de La Laguna? No, hemos tenido muchas reuniones, pero al final no hemos plasmado nada con la Universidad de La Laguna. Entonces, yo lo que le pido al presidente del Cabildo, y aprovecho esta ocasión para volverlo a hacer, es que apueste definitivamente por las universidades públicas de la isla de La Palma, porque al final lo que queremos es que el estudiante de la isla que quiera quedarse, somos conscientes de que aquí no va a haber un campus para dar todas las asignaturas, claro, pero el estudiante de la isla que considere que se va a ir por una rama específica que se pueda dar en La Palma, que se quede en la isla de La Palma y que ese talento al final quede en La Palma y que nos visiten también de otras islas. Encantados, al final la Universidad de Enfermería, la Escuela de Enfermería, la mayoría de personas son de fuera de la isla y es bueno para la isla de La Palma también. Entonces yo lo que quiero es una apuesta decidida por la universidad pública. Lo que pueda venir después, en alguna ayuda, en algún estudio específico, chapó, nadie está en contra de eso. Ahora lo que sí estamos en contra es de ver anuncios de esta forma y ver que nos ha dado un paso
para la implantación de nuevas titulaciones, grados, posgrados, como quieras llamar, los doctorados en la isla de La Palma. Y yo creo que el Cabildo en eso sí tiene capacidad de colaborar con la Universidad de La Laguna. ¿Y por qué cree que este modelo, ¿no?, de universidad privada no es el modelo que necesita la isla de La Palma en este momento? Hombre, vamos a ver, principalmente porque al final, si tú quieres que aquí se implante la universidad privada, también tendrás que dotarla de recursos. Y yo considero que de dotar recursos públicos es preferible dotarlos en una universidad pública donde una matrícula a una persona le cueste, yo dejé de estudiar hace muchos años, pero le cueste, vamos a poner 5.000, que no cueste 15.000. Al final se trata de intentar darle facilidades a pues, esas personas que desgraciadamente muchas veces no se pueden ir a estudiar fuera de la isla por la vivienda, por el abuso que hay en determinadas cuestiones con el alquiler, porque no se pueden permitir estar fuera de la isla. Entonces yo creo que la forma más fácil de darle esa oportunidad, o por lo menos a mí me pasó así, es la universidad privada, pública, y defenderemos que tenga que ser la universidad pública, la universidad que se implante en la isla de La Palma. Y el resto de, como te comenté, de estudios que puedan venir, bienvenidos están. Ahora no podemos irnos a una universidad privada directamente sin contar con nuestra universidad, en este caso con La Laguna y la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Pues sí, señor Perdomo, que así sea, ¿no?, que se siga apostando por esa universidad pública, por mejorar lo que ya tenemos ahora mismo, y muchísimas gracias por estar con nosotros en la mañana de hoy. Gracias a ustedes, de verdad, y bueno, la verdad es que hoy hemos tocado muchos temas importantes para la isla de La Palma, y nada, cuando quieran, ante la disposición de Onda Cero.